grabando era. Bien, bueno, entonces lo que vimos la clase pasada fueron las expresiones cuantificadas, o empezamos a verlas, y básicamente tenían este esquema o este formato. Empezamos con este corchángulo de abertura, un símbolo que le vamos a llamar el cuantificador, o sí, el cuantificador, podemos decirle, una variable, dos puntos, un predicado que le llamábamos el rango y una expresión que le llamábamos el término, ¿sí? Entonces acá tenemos analizado con más detalles esa expresión, una expresión en particular, una expresión cuantificada. Entonces tenemos eh, un simbolito, acá el único que tiene sentido para lo que escribí después es el, el para todo o el existe. Eh, una variable, un predicado. Fíjense que, ¿qué tipo tiene el rango? Esto que yo le llamé el rango. Por un momento voy a sacar esto. Eh, algo, una función que va de algo a booleano. Sí, y ese algo, ¿quién estaría haciendo? ¿Función de quién es el rango entonces? El IS, o sea, Sí, podemos pensarlo así. Es decir, si pensamos que el rango, una forma de pensarlo es que esto es un término de tipo bool, ¿sí? Que el rango tiene que ser booleano. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser un predicado que nos va a decir qué valores de i tenemos, qué valores puede tomar i. El rango está justamente definiendo un rango. Y nos dice i, puede, en este caso, i puede estar entre 0 inclusive y el cardinal de xs. Como estamos usando la función cardinal aplicado a una lista, perdón, a xs, ya me pisé yo mismo. ¿Qué tipo tiene xs? De lista. Lista. Todavía no sabemos de qué. No sabemos lista de qué. Pero si venimos acá en el término en este caso, ¿qué tipo tiene? acá Full. también Full. ya no. Acá también booleano. ¿Y por qué tiene que tener booleano? Y acá les pido a quienes más participan que dejen espacio a quienes por ahí prefieren tomarse un momento más para participar. Bueno, dos compañeros habían dicho que esto también tiene booleano. Y la pregunta es cómo concluimos que esto tiene booleano. Por el Bueno, cuantificador. por el cuantificador es una buena observación. El cuantificador es una generalización de la conjunción y la conjunción es una función que toma dos booleanos, o lo podemos pensar así, y nos devuelve un booleano, un conectivo booleano. Y por otro lado, podemos chequear que efectivamente está bien porque par es un predicado. Así que eso ya nos habla o ya nos permite inferir, es decir, deducir el tipo que tiene la lista. Antes dijimos que XS era una lista, pero no podíamos decir de qué, y ahora viendo el término ya podemos decir de qué, ¿no? ¿De qué es esta lista? Fíjense que estamos indizando XS con el índice, con la variable cuantificada. eh, y entonces, XS es una lista de qué? De números. Es una lista de números, sí. Y en general es raro pensar que queremos aplicar par a reales, entonces está bien pensar que es una lista de enteros. Y ahora tenemos estos numeritos. ¿Por qué estos numeritos? Bueno, porque fíjense que I
ocurre de maneras muy distintas en esta expresión. Por un lado, ocurre muy cerquita del cuantificador. Por otro lado, tiene esta segunda ocurrencia, que yo marqué con 2, y por otro lado tiene esta tercera ocurrencia que marqué con 3. Por otro lado tenemos otra variable, que es xs. ¿Y cuál es la distinción que habíamos hecho entre xs e y en tanto variables en el término de esta expresión? Si alguien, Lautaro, Leonardo, perdón, si podés leer lo que dice el chat, te agradezco. Y tiene que ser un entero. Sí, eso tiene más que ver con el tipo. Yo no me estaba preocupando tanto por el tipo ahora, o no me estaba preguntando tanto por el tipo, sino más Pues bien... acá en el chat, Matías, Tiffany, Ezequías están contestando bien a la historia, dicen y ocurre ligada y XS es libre. Buenísimo, tal cual, ¿no? Y entonces, lo que propone la siguiente expresión es que resaltar el hecho de que la variable ligada, que en el alcance de la cuantificación va a estar, digo, la variable ligado cuantificada, en el alcance de la cuantificación, no tiene un rol muy relevante. Y entonces vamos a tener un axioma que nos va a decir que podemos cambiar el nombre de la variable de la siguiente manera. Cambiamos todas las ocurrencias libres de la variable cuantificada dentro del alcance de la cuantificación por una que no ocurra en nuestra expresión. Por otro lado, XS tiene otro rol muy diferente. XS es una variable libre, las dos ocurrencias de XS son libres. Por lo tanto, podemos pensar que esta expresión es un predicado sobre la lista XS. Y habíamos visto que teníamos que tener cuidado cuando hacíamos sustitución. La sustitución antes era simplemente cambiar todas las ocurrencias en el cálculo proposicional o en expresiones no cuantificadas, era cambiar todas las ocurrencias de la variable por la expresión por la cual le estábamos sustituyendo. Ahora tenemos que tener un poco más de cuidado y habíamos visto el ejemplo de si yo quería decir todos los elementos son pares y menores que n, se hacía esto y después hacía la sustitución de n, en realidad habían dicho que era menor a n y ahora quiero pensar que es menor a j por x, ¿sí? Y si hago la sustitución como la hacíamos antes, sin tener cuidado, y pongo acá j por x, tengo una expresión muy diferente a la anterior, a la que quería en realidad, porque esta j ya no es la j que estaba dado en el contexto, sino que va a ser la j cuantificada. Entonces, en este caso, deberíamos, antes de hacer la sustitución, cambiar estas jotas por Profe, una... Sí. acá en el chat Tiago pregunta si sería posible poner XS en el rango y en el término poner IS. Es posible, solo que no conservamos el sentido de esta expresión, ¿no? Ahora vamos a lo que vos decís, Tiago. Pero para poder hacer la sustitución, primero, tenemos que renombrar la variable. Eso es, renombrar la variable ligada o cuantificada es simplemente cambiar el nombre. Y luego, sí, una vez que tenemos una variable que no ocurre en nuestro contexto, podemos hacer la sustitución. J por X.
Ahora volvamos a la pregunta de Tiago y consideremos esta expresión más sencilla. Entonces Tiago preguntaba si podíamos hacer esta modificación. ¿Interpreto bien lo que decías, Tiago? Claro, justamente lo que yo me refería es como una variable ligada y esa sería la variable libre, si eso Ujú. tendría sentido o no. El tema es que acá estamos diciendo cosas muy distintas, ¿no? Imagínate que en el contexto vos sabés que X es la lista 1, 2, 3 y que IS es la lista que solo tiene 2. Y llamémosle a esta expresión la expresión A y a esta la expresión B. Yo te pregunto, ¿cuánto vale A con este valor de XS y con este valor de IS? ¿Es cierto que todos los elementos de XS son pares? No, es falso. Es falso. Y yo te pregunto, ¿cuánto vale B? True, porque el único elemento es par. Exactamente, porque el único elemento es par. Ajá, así que, Perdón, objeto, ¿no? ¿cómo? Objeto a la segunda. B es complicado porque el rango ese que estás tomando estaría diciendo, aparte de eso, Ujú. que hagas par de YS evaluado en 2. Bueno, ahí... Básicamente yo diría que esa expresión no tiene sentido. Ujú. Bueno, entonces hagamos el análisis que propone Martín. Diríamos que todos los elementos de IS son pares, por lo tanto, supondríamos que esta expresión debería ser true. Pero hagamos, y esto usémoslo como para repasar lo que estuvimos analizando. ¿Cómo hacíamos para calcular, para ver si esto efectivamente era así? Lo que hacíamos era decir primero calculo el rango y eso me queda, voy a hacer un par de pasos y combino los términos en cada valor posible de i, ¿no? Eso lo hacíamos en 2 pasos, pero lo voy a hacer en uno solo. Entonces, los valores posibles de i, puesto que estoy entre 0 y el cardinal de XS, es 0, 1 y 2. Entonces, tengo que preguntarme por par IS de 0 y par, perdón, par IS de 1 y par IS de 2. Bueno, y puedo resolver un poco y me queda que el par de IS de 0 es el par, el predicado par aplicado a 2, así que me queda true. Y ahora tengo un problema, ¿no? Porque yo tengo par aplicado a IS, pongamos quién es IS, en 1. Y después tengo par aplicado a la lista que solo tiene 2, indizado en 2. Y acá tenemos el problema que decía Martín, porque si me pongo a resolver esto, tengo que true, true y par aplicado a la lista vacía, indizado en 0, y par aplicado a la lista vacía, indizado en 1, ¿sí? Por la definición de indizar. Y esto no está definido. Y como esto no está definido, en realidad B no está definido. ¿Sí? Por lo tanto, fíjate que es un problema. Profe, disculpe, ¿puede repetir lo último? Justo se me cortó. Sí, que como tenemos dos subexpresiones de nuestra expresión entera
toda esta expresión entera que no están definidas, digamos, ¿por qué esta expresión no está definida? Bueno, porque una subexpresión, que es indizar la lista vacía en 1, no está definido. Y hay, eso por un lado. Por otro lado, por si no fuera suficiente, tenemos otra subexpresión, indizar la lista vacía en 0, que tampoco está definida. Así que toda la expresión B no está definida. Pero fíjate que aún si estuviera definida, haciendo este otro cambio, alternativa, ahora nos encarguemos que las listas tengan el mismo tamaño, y ahora sí van a estar bien definidas las dos expresiones, pero una va a ser false y la otra va a ser true. Así que la pregunta de Tiago es, en general, cuando uno cambia una o más ocurrencias de la variable libre, de una variable libre, en general va a estar cambiando el significado. Excepto que uno quiera hacer eso, ¿no? Por ejemplo, por una sustitución. Otra cosa distinta es decir, bueno, imaginemos que bueno, ya sabíamos lo que era A, perdón, ya sabíamos lo que era A, y ahora quiero evaluar esa expresión A en una lista particular, qué sé yo, 2, 3, 4. Entonces, fíjense que acá voy a estar sustituyendo, o voy a estar instanciando la variable libre en una lista particular. Y eventualmente podría ser que A la necesite evaluar, o en la manipulación esté instanciando la lista con otra lista. Por ejemplo, la lista ns alargada o con un nuevo elemento n por delante, ¿sí? Pero eso es algo distinto a cambiar una sola ocurrencia de una variable libre, lo cual es muy raro que lo querramos hacer. Bueno. Profe, el valor que tiene dentro de cada variable XS e IS, ¿lo puso esos valores para el simple hecho de dar un ejemplo, o es que hay un motivo tal cual? Es un ejemplo nomás. No, es un ejemplo para Yo trataba de buscar el origen de todo, disculpa. No, para pensar el ejemplo que había propuesto Tiago, si no me equivoco. Bueno, entonces, la generalización que habíamos hecho de las expresiones cuantificadas es, no solo queremos usar para todo y existe, sino también queremos usar sumatoria, productoria, máximo, mínimo, y podemos tener un poco más de imaginación, podríamos usar intersección y unión de conjuntos, por poner algunos ejemplos. Pero algunos elementos que tenían que satisfacer el operador binario que generalizábamos es que el operador tiene que ser asociativo y conmutativo, y además muchos axiomas, que ya vamos a ver, solo van a tener sentido si ese operador tiene un elemento neutro, ¿sí? Y recuerden que un elemento neutro, para un operador más, o cualquier operador que acá simbolizamos con este más en un circulito, significa que E más X es igual a X. Como ya habíamos supuesto que es asociativo, no es necesario decir que X más E sea igual a X, ¿sí? Por otro lado, habíamos repasado cuáles eran las dificultades que teníamos si usábamos el operador, si usábamos en el rango el predicado de pertenecer a una lista, ¿no? Y si bien usando expresiones booleanas para todo o existe no había problemas, esa ausencia de problemas tenía que ver con que el operador subyacente
la conjunción o la disyunción eran idempotentes. Un operador es idempotente si x más x es igual a x. ¿Sí? Obviamente el más en general no es idempotente. En algunas estructuras puede serlo, pero en general no va a ser idempotente. Bueno, entonces ya sabemos que podemos usar expresiones cuantificadas con varios operadores, que tenemos que pedirle que sean asociativos y conmutativos, que vamos a poder aplicar más axiomas si tienen elementos neutros y aún otros si son idempotentes. Bueno, ya les comenté o repasamos cómo teníamos que hacer la sustitución en cuantificaciones. Esta es una definición bastante precisa. Si queremos sustituir la variable b por una expresión e, pensemos que e puede llegar a tener variables libres y entre ellas puede estar i, como nos pasó más arriba. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que hacemos la sustitución. Entonces la propuesta que yo les hago es, si querés sustituir b por e en una expresión cuantificada, podés cambiar, si i aparece en e, entonces si i aparece libremente en e, podés cambiar la variable cuantificada, la ocurrencia ligadora de la variable cuantificada, y luego hacer una sustitución simultánea de b por e y de i por esta nueva variable que elegiste, ¿sí? Y j tiene que ser absolutamente fresca, es decir, no tiene que aparecer en todo el contexto de tu problema en cuestión. Luego vimos cómo hacer la evaluación de expresiones cuantificadas. Eran 3 pasitos, si se quiere. Primero calculábamos el rango, simplificando lo más que podíamos, manipulando el rango, solamente el rango, el pedacito que está entre los dos puntos. Luego combinábamos los términos en cada valor posible del rango y después simplificábamos de acuerdo al operador que fuera. Y si bien los ejemplos que estuvimos viendo tenían una sola variable cuantificada, muchas veces vamos a estar trabajando con más de una variable cuantificada. Por ejemplo, vamos a decir la sumatoria respecto de i y j de i que va entre 0 y menor estricto que j, y que j es menor estricto que el cardinal de una lista de alguna expresión que tenga las dos variables. O vamos a decir el máximo de 2 segmentos de una lista, AS y BS serán segmentos de una lista. R podrá decir, por ejemplo, que la lista XS es igual a la concatenación de AS y BS, es decir, que AS va a ser un prefijo y BS será un sufijo, y T tendrá algún término. Por ejemplo, la suma de AS. Entonces, recordemos que podemos cuantificar en una sola expresión cuantificada más de una variable. Y para terminar el repaso, y esto es un poquito algo nuevo, de vuelta es algo teórico y que podemos pasar rápido, pero que luego usen para tener en cuenta como referencia. La regla de Leibniz, que es básicamente lo que nos permite ir aplicando un axioma o un teorema en una demostración, en una subfórmula, en una subexpresión de la expresión entera, eso lo podemos hacer básicamente por la regla de Leibniz. La regla de Leibniz nos dice, si vos pudiste probar que x e y son iguales, por algún motivo, porque lo sabes, entonces podés reemplazar todas las ocurrencias de y por x en e,
y eso va a ser igual a E, donde sustituís todas las ocurrencias de I latina por Y, por Y. Si pensamos en la dificultad que teníamos con la sustitución en las expresiones cuantificadas, esta regla de Leibniz como que no tiene sentido, porque podríamos querer manipular el término, el término o el rango, y simplificarlo y cambiar el rango por la nueva versión más simple del rango. Pero si aplicáramos la sustitución en la expresión entera, en la expresión cuantificada, tendríamos que, perdón, me explico mejor, o pongo más claro. Tenemos un rango que va a tener alguna ocurrencia de I, señalémoslo haciendo explícito esa dependencia, y podremos probar que R' es equivalente a I, y luego querríamos decir que la sumatoria, voy a leer sumatoria, pero en realidad es cualquier simbolito, la sumatoria de I con el rango RI y T es equivalente o igual, para ser más general, a la sumatoria de I de R' de I y T. ¿Sí? Básicamente quiero aplicar la noción de reemplazar iguales por iguales, pero en una subexpresión cuantificada. Ahora, nuestra expresión E es toda esta expresión cuantificada. Pero si aplicamos la sustitución, como RI, como I aparece en el rango, tendría que renombrar esta variable. Y como I aparece en el rango, al hacer esta sustitución, debería renombrar la variable. Por lo tanto, voy a tener la regla de Leibniz, así como estaba antes, no tiene sentido. Por lo tanto, proponemos esta nueva regla de Leibniz, donde reemplazamos, si pudimos probar que X es igual a Y, podemos reemplazar en el rango directamente la variable B, cualquier variable, por X, y eso va a ser igual a reemplazar en el rango la variable B por Y. ¿Sí? Y acá fíjense que nos estamos salteando el chequeo de capturar, pero en realidad queremos capturar. Una preguntita. Entonces esto haría referencia a la variable libre, si no estoy entendiendo mal, ¿no? Sí, a la variable libre, exactamente. A una variable libre. De hecho, lo que vamos a hacer habitualmente es pensar que todo el rango es B y vamos a cambiar a B por X y acá vamos a cambiar B por Y. ¿Sí? Fíjense que esto es lo que queríamos lograr. Si cambiamos el rango, si podemos probar que R' es equivalente a R de I, entonces queremos concluir que la expresión cuantificada con el rango R es igual a la expresión cuantificada con el rango R'. Entonces, si quieren, podemos hacer que la versión oficial de la regla de Leibniz para expresiones cuantificadas sea en realidad estas dos que son más simples. Profe, Sí. ¿podría hacer un ejemplo? Ya vamos a ver un ejemplo a continuación. Bueno, Ténganme paciencia, por favor. Bueno, hasta acá con el repaso y regla de Leibniz para expresiones cuantificadas. ¿Por qué estamos viendo expresiones cuantificadas? Bueno, porque en realidad lo que habíamos propuesto era la idea es llegar a tener una metodología de bueno, ahí vengo.
queríamos tener una metodología de programación que tuviera este esquema. De la descripción en castellano pasamos a una especificación formal. Esto le vamos a llamar formalizar la descripción. Tenemos un problema que queremos resolver con una computadora y queremos construir un programa, ¿no? Ese es al final del día es lo que queremos hacer. Por eso estamos estudiando esta carrera. Pero como es difícil pasar de la descripción en castellano al programa porque hay muchas imprecisiones, lo que proponemos es primero pasar a la especificación formal, algo que estuvimos haciendo en el práctico 1, eventualmente refinar esta especificación formal, es decir, transformar esta especificación formal en otra especificación formal haciendo este circulito. Y luego, una vez que estamos contentes con la especificación formal, construir el programa. Y lo que vamos a hacer es no construirlo siendo ingeniosos, sino lo que vamos a hacer es ser un poco más mecánicos y usar reglas lógicas para, a partir de la especificación formal, derivar el programa. Es decir, encontrar, como si estuviéramos resolviendo una ecuación y queremos despejar alguna incógnita, de esta manera lo que vamos a hacer es despejar, suponer que la incógnita es el programa, todo el programa, y encontrarlo a través de la manipulación formal de la especificación. Y nos vamos a centrar principalmente en programas sobre listas, enteros, y también algunas combinaciones de esas cosas con caracteres y listas de caracteres que les vamos a llamar strings, y también vamos a usar tuplas, que ya saben que son la forma de llamar a los pares. Bueno, y me gustaría que repasemos listas, el tipo listas, para comprender mejor la esencia del proceso de derivación. Entonces, el tipo A está definido en el preludio de Haskell de la siguiente manera, y acá estoy mezclando la declaración data de Haskell con la notación que estamos usando más en el teórico. Entonces podemos pensar que el tipo listas de A está definido como o bien una lista vacía, o bien que este es un constructor del tipo lista, o bien el constructor cons, así leemos el triangulito, de agregar un elemento de tipo A algo que ya era una lista de tipo A. Y podemos pensar en realidad que la definición del tipo de datos, de listas en este caso, tiene como reglas estas dos cláusulas del tipo, la lista vacía y agregar un elemento por adelante, son dos reglas. Y fíjense que en la lista vacía, el constructor de lista vacía no tiene ninguna ocurrencia del tipo que estamos definiendo, mientras que agregar un elemento por adelante sí tiene una ocurrencia de lo mismo que estamos definiendo. Es decir, es un tipo recursivo. Y entonces, tal vez podemos pensarlo como una regla. Y en el siguiente sentido, si querés construir una lista, tenés dos opciones, tenés dos reglas. O bien construís la lista vacía y no tenés ningún trabajo extra para hacer, o bien podés construir una lista más grande de X seguido de XS, y eso va a ser, perdón, acá puse lista de A, pero debería ser así. Pero si querés usar el constructor de agregar un elemento por adelante, previamente tenés que haber hecho el trabajo de construir una lista más pequeña. Y una vez que tenés esa lista y un elemento del tipo A, podés agregarle un elemento.
Pero esta forma de leer los constructores como reglas nos da lugar a dos herramientas fundamentales. Primero vamos a poder definir funciones por recursión, esto ya lo estuvieron haciendo, y por otro lado o se puede justificar con esta forma de leer los constructores, se puede justificar un principio de inducción sobre listas. Entonces, si quiero demostrar que un predicado P vale para todas las listas de cierto tipo A, esa prueba la puedo descomponer en dos. Primero, probar que vale la propiedad para la lista vacía, ¿sí? ¿Y cómo hago esa prueba? Bueno, usaré la definición de P y todo lo que sepa, todas las ideas que se me ocurran en ese momento. Y luego tengo que probar que P vale para una lista extendida con cualquier elemento y que la sublista, es decir, el sufijo al cual le agregué el elemento X, también va a ser cualquiera, pero asumiendo, y esto le vamos a llamar la hipótesis inductiva, que vale el predicado para ese sufijo XS. ¿Sí? ¿Y qué más voy a usar? Bueno, usaré la hipótesis inductiva, la definición de P y todo lo que sepa en ese momento. ¿Y por qué estoy recordando cómo hacer inducción en listas? Bueno, porque la idea de derivar va a ser hacer inducción en listas, en este caso. Si queremos definir una función sobre los naturales, entonces podremos hacer inducción en los naturales. No podemos hacer inducción en los enteros, al menos no así nomás, así que vamos a tener cuidado de que si decimos que una función es de los enteros de la matemática, tener cuidado de no hacer inducción. Otra cosa es que usemos los enteros de Haskell para representar los naturales de la matemática. Bueno, y ahora es donde empieza nuestro trabajo, propiamente dicho. El ejemplo que les propongo es uno bien sencillo. Ya sabemos cuál es la especificación de todos pares. La lista XS satisface todos pares si todos los elementos son pares. Es decir, pareciera intuitivamente, y este es un trabajo que tenemos que hacer previamente antes de ponernos a derivar, tenemos que verificar que nuestra especificación formal se corresponda con la descripción del problema en castellano. Esta es una especificación en castellano muy sencilla y llegamos a una buena especificación formal. Y lo que queremos es, obviamente que esto no es un programa, porque un programa no tiene la noción de cuantificación. Entonces, lo que queremos hacer es pasar de esta expresión cuantificada a una expresión que sí podamos considerar que es un programa. Y ahí, será un programa o no, dependiendo del lenguaje en el cual nos estamos manejando. Hay lenguajes que nos permiten obtener mayores abstracciones, con lo cual no tenemos que ser muy detallistas en cómo es el programa o cómo hace algo el programa, y hay otros lenguajes de programación que son de más bajo nivel, digamos, que nos exigen que seamos más precisos con cada cuestión de cómo implementamos esta cosa o esta otra cosa. Bueno, entonces nuestro objetivo es terminar con una función que toma una lista de enteros, y acá estoy usando, una lista de enteros y me devuelve un booleano.
Y fíjense, yo voy a usar este piquito para indicar las líneas que son del lenguaje de programación, ¿sí? Pensemos que de Haskell. La pregunta es cómo hacemos para definir ese programa. Pero antes de preguntarnos cómo hacemos para definir el programa, nos preguntemos qué queremos que satisfaga este programa. En realidad lo que nosotros queremos es que todos pares aplicado a XS sea equivalente a el predicado todos pares XS. Fíjense que uso mayúsculas para la especificación y minúsculas, la primera, para el programa. Que el programa todavía no existe, pero esto es lo que yo quiero. Entonces, voy a anotar un poco más. Queremos un programa de esa manera que satisfaga esa condición. Es decir, expandamos la definición de todos pares y queremos eso. Pero quizás toda esta equivalencia la podemos pensar como una propiedad sobre la lista XS. Digamos, pensemos esa equivalencia como un predicado sobre XS. Entonces, definamos PC o PP por la corrección del programa XS, lo definimos como que todos pares de XS sea equivalente a esa expresión cuantificada. Y acá viene el truco de usar inducción. Como XS es una lista, lo que queremos es que valga CP para todas las listas. Queremos, en realidad, que CP valga para cualquier lista. Es decir, ¿por qué no usar nuestras propias expresiones cuantificadas? Y queremos que para cualquier lista, ¿sí?, el predicado es siempre true, que muchas veces lo vamos a omitir cuando es true, así que lo escribamos así. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Sí, ¿podría repetir lo que es CP? Porque justo se cortó un poquito. Y pregúntenme en el chat. ¿Se escucha? Se me hace imposible. Repetir que es cp.xs. cp.xs es simplemente un nuevo nombre para algo que queremos, ¿sí? Nosotros lo que queremos es que el programa todos pares satisfaga esta equivalencia, ¿sí? Eso es lo que queremos. Y lo que vamos a querer probar es, y como no quiero escribir todo esto todo el tiempo, le pongo un nombre. Entonces, cp de .xs lo defino como todos pares de xs es equivalente a la expresión cuantificada. Y queremos, como nuestro programa tiene que aceptar cualquier lista, queremos que esto valga para cualquier lista, ¿sí? ¿Se entendió el compañero que... Sí, era porque varios habían preguntado. Gracias. Buenísimo. Entonces, ahora podríamos usar nuestro principio de prueba por inducción para probar esta expresión cuantificada. Leamos en castellano esto. Leamos en castellano esta última expresión cuantificada. Esto dice para toda lista de enteros, para toda lista XS de enteros,
vale que todos pares de XS calcula, y acá estoy leyendo inteligentemente, calcula si todos los elementos de XS son pares. Uy. ¿Sí? Eso es lo que queremos probar. Pero ¿no hay algo raro en esta cuestión? A mí lo que me hace ruido en esto que estoy proponiendo yo es que no sabemos quiénes todos pares. Es como decir, vos querés probar algo, querés probar este predicado sobre listas, sin tener definido todos pares. Bueno, la cuestión es esa. Hagamos la demostración de este predicado y descubramos la definición de todos pares mientras hacemos esta demostración. Otra manera de entender esto que vamos a hacer es, a la vez que demuestres el predicado CP para las listas, en los dos casos que tenemos que considerar, la lista vacía y una lista en la cual agregamos un elemento por adelante, vas a estar, a la vez que demostrás CP para esa lista, estableciendo que ese predicado o ese programa está bien definido para esa lista. Entonces, analicemos, usemos inducción para demostrar CP de XS para toda lista XS. Entonces, este es nuestro trabajo. Y vamos a descubrir que esta forma de hacerlo nos va a dar la definición que queremos del programa todos pares. Bien, entonces me voy a traer esto para aquí. ¿Y cuáles eran los dos casos que tenía que considerar en la inducción de listas? Caso base y caso recursivo. Ajá, ¿y cuáles son en este caso? Eran lista vacía. Bien, entonces, caso base, lista vacía. ¿Puedo usar alguna hipótesis inductiva en este caso? No, para el caso base no. No se puede usar hipótesis inductiva, que vamos a empezar a abreviar como HX. Y entonces, ¿en qué consiste probar eso? Bueno, consiste en reemplazar todas las ocurrencias de XS por la lista vacía. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es lo que tenemos que probar ahora. En realidad tenemos que despejar todos pares de lista vacía y lo vamos a hacer manipulando el lado derecho. Entonces, nos quedemos con el lado derecho y empecemos a manipularlo. Bueno, ¿cuánto es el cardinal de la lista vacía? 0. 0. Entonces, yo sé que por la regla de Leibniz que vimos antes, que este predicado, el rango, donde está el cardinal de la lista vacía, es equivalente a reemplazar el cardinal de la lista vacía por 0. Y ahora podemos calcular el rango, o simplificamos el rango. ¿Cuánto vale el rango? ¿Cuál es la versión más simple del rango que pueden usar? False. False, exactamente, porque no hay ningún número mayor o igual a 0 y a la vez menor que 0. False. Ajá.
Fíjense que acá podríamos pensar que tenemos esta expresión que para cualquier valor de i está indefinida. Pero por ahora no nos preocupemos. ¿Se acuerdan cómo era la forma, una vez que habíamos simplificado lo más posible el rango y encontrado los posibles valores que podía asumir la variable ligada a i, cómo procedía la evaluación de expresiones cuantificadas? Aplicar rango vacío. En realidad quiero motivar un poco el rango vacío. Ahí hay un paso que no me queda para nada claro. ¿Qué significa rango vacío? ¿No deberíamos usar, no sé, un neutro? ¿Pero por qué un neutro? O sea, yo lo único que me acuerdo es lo que di la clase pasada. Ustedes saben mucho más. Aplicar ¿cómo era el rango al término? O al revés, que no me acuerdo cómo era. Está bueno, entonces, veíamos todos los posibles valores de la variable i, todos los posibles valores que podía asumir la variable i en el rango, y para cada uno de esos valores, como dice el compañero, evaluar el término en cada uno de esos posibles valores, y después combinar todos con el conectivo binario, cuya generalización es el símbolo cuantificador, en este caso el para todo. Pero si queremos combinar una lista vacía de elementos, en realidad deberíamos usar una expresión que no nos cambie el significado si combinamos con cualquier otra cosa. Entonces, lo que vamos a querer acá es usar el elemento neutro del operador binario asociado al para todo. ¿Cuál es el elemento neutro? True. Y entonces a esto le vamos a llamar rango vacío. Este va a ser un axioma que vamos a tener que comprender después, ¿sí? Pero mi forma de entender, mi intuición sobre el axioma del rango vacío es ese. Yo me construí una lista de posibles valores analizando el rango, y si no hay ningún valor posible para el rango, entonces, como el significado de la expresión cuantificada era combinar todos los posibles valores con el operador binario, bueno, si tengo que combinar ningún valor, tengo que tener darle un posible valor a la expresión cuantificada, y eso va a estar dado por el elemento neutro del cuantificador. Perdón, profe. Adelante. Sí, no entendí por qué rango vacío termina como true. Te pido por favor que es una buena pregunta. Mi intención era usar el axioma y después lo analizamos un poco más. Pero por ahora... bueno. Y ahora, fíjense, manipulando el lado derecho de lo que teníamos que probar, es decir, de esta equivalencia, todos pares de lista vacía equivalente a la expresión cuantificada, llegamos a una expresión muy sencilla, true, que podemos considerar que es un programa, ¿sí? De hecho, en Haskell es un programa. Entonces, lo que acabamos de obtener es la primera cláusula de nuestra definición de todos pares, es decir, la primera cláusula del programa, todos pares. Y por eso lo escribo con este piquito de mayor, ¿sí? Estoy escribiendo que todos pares de la lista vacía es true. De la definición del programa. Buenísimo. Entonces, fíjense que a posteriori podemos probar que en el caso base se satisface CP. ¿Qué era CP? Que todos pares de XS sea equivalente a que todos los elementos de XS sean pares.
Y si la lista es vacía, es claro que esto es true, porque trivialmente todos los elementos de la lista vacía son pares, y por otro lado, nuestra definición de todos pares nos dice que es true. Digamos, ese es el valor de todos pares evaluada en la lista vacía. Bueno, entonces teníamos el caso base, acá, por acá arriba. ¿Y qué otro caso teníamos que considerar? Inductivo. El caso inductivo. Y en el caso de listas, ¿cuál era? X, o sea que existe un elemento en la lista. N seguido de ns. ¿Sí? ¿Y cuál es la hipótesis inductiva? ¿Sobre qué vale la hipótesis inductiva? En este caso sería sobre NS, creo. Exactamente. Entonces, anotemos la hipótesis inductiva. Así la tenemos bien a mano. Entonces, la hipótesis inductiva nos va a permitir transformar cualquier ocurrencia de todos pares ns en lo que está a la derecha o viceversa, lo que está a la derecha en todos pares ns. ¿Sí? A la vez, eso si pensamos en el enunciado que estamos definiendo, o probando, perdón. A la vez nos está diciendo que la función todos pares de ns está definida en la lista de ns, ¿sí? Entonces acá estamos viendo que efectivamente a la vez que probamos un predicado, estamos definiendo una función por recursión. Y quizás esto ya lo saben de introducción a los algoritmos y de matemática discreta, las funciones recursivas tienen, o no cualquier función recursiva es una buena definición, porque tenemos que asegurarnos de alguna manera que los argumentos en los cuales hacemos la llamada recursiva son más pequeños. Pero quizás eso fue mucho bla bla. Entonces analicemos ahora lo que tenemos que probar. Lo que tenemos que probar es esto mismo, solo que tengo que probar que todos pares de n seguido de ns es equivalente a la especificación de todos pares. Entonces vamos a hacer como antes, empezar con el lado derecho y vamos a ir manipulando, masajeando esta expresión para llegar a una definición que podamos considerar que es un programa. Entonces, de vuelta, lo que hacemos es simplificar el rango lo más que podamos. ¿Alguien quiere proponerme una expresión más sencilla para el rango? Uno más cardinal de ns. Bueno, acá el compañero dice 1 más cardinal de ns. Tiene sentido porque es la definición de cardinal y no parece que podamos hacer más nada. Ahora yo les pregunto, si está entre 0 y 1 más el cardinal de ns, ¿y puede ser 0? Sí. No. ¿Y puede ser 0? Sí. No, creo que no. No. Bueno, me interesa, del grupo que dijo que no, me interesa que alguno me cuente por qué no. Porque en este caso no puede ser 0 y. A mí sí me ocurre que es porque el cardinal es un número positivo y si le sumas 1 y está entre 0 y un número positivo. Ajá, está bien, pero no veo. Pongamos un ejemplo concreto. A ver, pongamos acá al costadito. NS, la lista vacía. Entonces, ¿cuánto es el cardinal de NS?
0. 0. Entonces, el rango queda... Es porque el cardinal no te arroja directamente la lista completa con el tamaño directamente. Entonces, si le sumas uno, es Pero si como que estás agregando un elemento más. Un momento. Yo les pido que o sea, como que un objetivo de esta materia es, y en general de la formación universitaria, es tratar de ser más cuidadosos, más ordenados con las palabras que elegimos y que podamos explicar qué queremos decir con cada cosa que decimos. Obviamente no llegar a un nivel de pedantería mayúscula, pero vos dijiste, me arroja toda la lista y no sé bien qué significa arroja toda la lista y quizás conviene pensar en los tipos. A mí me ayuda mucho pensar en los tipos. Entonces, si cardinal es una función que toma una lista y me devuelve un natural, difícilmente el cardinal de una lista me devuelva otra lista. Se me cortó el micro justo cuando estaba por decir. Ah, bien, bien. No fue que fue sin querer apreté para cortar el micro justo cuando dije, es que toma devuelve digamos, el tamaño de la lista total. O sea, de todos los elementos es el tamaño de la lista que es compuesta por todos los elementos. Entonces, si yo le sumo uno, al menos yo lo pienso, si ya te está tirando el tamaño de la lista y le sumas uno, entonces como que le estás agregando o sea, supuestamente un elemento más o un tamaño más. Sí, pero fíjate, está bien, ahora entiendo lo que decís. Vos me decís... Profe, Sí. en realidad, o sea, me parece que porque cuando decimos n pegado en s, es porque a ns nosotros le pegamos un elemento. Ajá. Entonces, como para simplificarlo, nosotros calculamos el valor de ns y le sumamos 1, o sea. Tal cual. Entonces, un poco eso responde a la intervención del compañero preopinante. Fíjate que primero en la primera línea estábamos considerando la lista n seguido de ns, y el cardinal de esa lista es, como vos decías, serán la cantidad de elementos de toda esta lista entera. Pero si es una lista ns a la cual le agregamos un elemento, bueno, es razonable que la cantidad de elementos de esa nueva lista un poquito más larga va a ser la cantidad de elementos de ns más 1, donde este 1 da cuenta de que le agregamos n a la lista ns. Pero la pregunta que yo les había hecho era si i podía ser, si un valor posible para i en este rango era 0. Y fíjense, analicemos, siempre piensen en esto. Si quieren considerar algo, analicen un ejemplo concreto sencillo o varios ejemplos concretos sencillos y luego infieran, induzcan una conclusión un poco más general. Entonces, si yo considero la lista vacía, que es un ejemplo bien sencillo, el cardinal de esa lista es 0, y por lo tanto, si analizo el rango, 0 menor o igual a i menor a 1 más el cardinal de la lista vacía, es decir, me queda esto. Y les pregunto, en esta expresión bien sencilla, ¿i puede valer 0? Sí. ¿Algunos de quienes respondieron que no antes, se convencen de que en este ejemplo sencillo al menos i puede valer 0? Profe, ¿puede Sí, profe. repetirme? Perdón un segundito. Bueno, entonces lo que estábamos analizando es si en este rango 0 es un posible valor para i. Algunos compañeros dijeron que no. Entonces, como dijeron que no, y a mí me sorprendió eso, me propuse que analicemos
cuando NS en particular es la lista vacía, ¿sí? Y fíjense que lo escribo acá al costado porque es un análisis particular, no tiene que ver con lo que vamos a seguir haciendo acá, es un análisis particular. Entonces, analicemos el rango 0 menor o igual a I menor a 1 más la longitud de NS con la lista vacía. Entonces, si simplificamos, nos queda que 0 menor o igual a I menor estricto que 1. Y mi pregunta es, ¿puede I ser 0? En este caso sí. En este caso sí. Bien. Y si yo pongo un elemento acá, entonces la longitud de NS es 1, pongamos 23, así no se confunde. Y entonces acá me queda 2. ¿Puede ser I igual a 0? ¿Puede ser I 0? No, en este caso ¿Por qué no? ¿Qué valor? Sí, puede ser 0, profe. Bueno, Y pero puede ser 1 también. ¿El compañero? O sea, para mí sería 1 en este caso justamente porque está entre 2 y 0. Sí, pero el 0 es menor estricto, ¿I es mayor estricto que 0 o...? Ah, no, tiene razón, puede ser mayor. Bien, entonces fíjense que los simbolitos quizás no se ven bien, pero es importante prestar atención a todos los simbolitos y al significado de cada simbolito. Entonces, lo que Aparte, vamos... los índices no son siempre desde 0, o sea, no tendría sentido que no pueda ser 0. Nos estaremos comiendo siempre un elemento. Más o menos, no vayamos tan rápido, porque si yo me pregunto si en una lista todos los elementos son crecientes, quizás no quiero empezar con el elemento 0, porque en una lista que tiene un solo elemento, esa lista es trivialmente creciente, ¿sí? Y entonces quizás mi cuantificación sea 0 menor estricto que I menor estricto que el cardinal de NS menos 1, por ejemplo. Entonces, que no asumamos que siempre va a ser un menor igual. En este caso tenemos un menor igual, pero puede haber otras especificaciones donde querramos un menor estricto. ¿Se comprendió? Sí. Buenísimo. Entonces, como 0 es un posible valor para I, podría hacer esto. I es igual a 0. O, fíjense, acá tenía que I estaba entre 0, que I era mayor o igual a 0. Pero si ya estoy considerando el caso de la igualdad con 0, aparte, acá puedo cambiar este menor o igual por un menor estricto, ¿sí? Y todo este rango es equivalente a todo este otro rango, ¿sí? Por lo tanto, por la regla de Leibniz, este cambio de rangos que hicimos es válido. ¿Estamos en la misma página? Profe, ¿puede repetir que no entendí? Sí. Yo quería, perdón, una interrupción, sugerir si puede agregarlo ahí en la equivalencia entre las llaves, que usamos regla de Leibniz para que quede escrito. Lo O sea, pongo acá. dentro de eso. ¿Y por qué no quiero ponerlo adentro? Porque si lo pongo adentro, pareciera que en cada paso tenemos que estar aclarando que estamos usando la regla de Leibniz. Y en realidad todo el tiempo estamos usando la regla de Leibniz. Fíjense que cuando simplificamos el rango también usamos la regla de Leibniz. Entonces, lo tengamos presente que estamos usando la regla de Leibniz, pero no lo aclaremos dentro de la justificación que damos. Ahora, lo que decíamos es que este predicado, que I está entre 0 y 1 más el cardinal de NS, es equivalente a que I sea 0 o que I sea mayor estricto que 0, ¿sí? Porque este menor igual
podemos pensar que significa exactamente esto que escribimos acá. Que i sea menor o igual a 0, mayor o igual a 0, es que i sea 0 o que i sea mayor que 0. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Gracias. De nada. Bueno, y ahora fíjense lo que tenemos. Tenemos una disyunción en el rango. Y lo Ahí en que el chat sugieren partición de rango. en el chat sugieren partición de rango. Es algo que ya vieron en la introducción a los algoritmos y yo estoy dando un montón de vuelta para decir Gregorio. No sé quién es Gregorio, pero puede ser. Tanto Sí, lo como vi. decir buenísimo. Entonces podemos hacer partición de rango, que después justificaremos un poco más. ¿Y qué es la partición de rango? Bueno, si yo reconozco que tengo dos rangos, que tengo la disyunción de dos predicados en el rango, y pienso en el análisis que habíamos hecho de qué significa evaluar una expresión cuantificada, parece que tiene sentido combinar esas dos expresiones cuantificadas con el conectivo en cuestión y eso, combinar combinar dos cuantificaciones donde en la primera tengo el primer predicado, en este caso i igual a 0, y en la otra tengo que i está entre 0 y el cardinal de ns más 1. Ahora, fíjense que tenemos dos expresiones cuantificadas unidas con una conjunción, que tiene sentido porque la cuantificación general era un para todo. Y nos fijemos en la primera parte de la conjunción. Tenemos para todo i es igual a 0, par de n seguido de ns en i. Acá tengo un solo posible valor de i, entonces simplificando me queda par de n seguido de ns en 0 y el resto no lo cambié para nada. ¿Sí? Ahora, permítanme en este paso hacer algo más. ¿Cuánto es indizar n seguido de ns en 0? N. N. Entonces, podemos simplificar esto. Y ahora nos queda del otro lado esa expresión cuantificada. Ahora hagamos al costado este cálculo a ver si están de acuerdo. Profe, una pregunta. Sí. En el lado de la derecha de la conjunción, ya al no tener en cuenta el índice 0, entonces no podríamos hacer lo mismo que hicimos a la izquierda, no podríamos también, en vez de decir que es n pegado a ns, estamos solo viendo el índice de ns. ¿Me explico? Creo que te explicás, pero para mí hay un montón de razonamientos ahí que preferiría hacerlo pasito a paso. No, de una se me ocurrió y me pareció que era lo mismo del otro lado, pero puede ser. Vamos a ver si lo que vos te imaginás es lo que querés decir. Lo que me interesaría ahora es pensar esta expresión. 0 menor estricto que i, menor estricto que 1 más ns. Les pregunto si aceptan que esto es equivalente, puesto que estamos en los naturales, a esto. Sí, es equivalente. ¿Hay alguien que no esté convencido de esto? Yo no estoy convencida. Bueno, Es por el menor estricto, pero- puede ser. Ah, O sea, por el mayor estricto. I es mayor estricto que 0. Entonces, como estamos en naturales, arranca con 1.
No es que no esté convencido, es que simplemente no entiendo. ¿No entendés esta equivalencia que yo puse? Exacto. No sé por qué pasó de menor a menor igual. Porque pasé de 0 a 1. Es decir, no es que yo puse bonitamente 0 menor estricto que i menor que no sé qué, a 0 menor igual a i menor a no sé qué. ¿No? Yo cambié el menor por un menor igual, pero cambié el 0 por un 1. Es decir, si yo me pregunto, o si yo digo que i es mayor que 0, mayor estricto que 0, bueno, necesariamente i tiene que ser mayor o igual a 1. Dicho de otra manera, quienes no se convencen de esta equivalencia, ¿cuál es la propuesta que siempre hacemos? Bueno, pensemos en casos concretos sencillos y analicemos esos casos. Miguel, Sí. si podés, ahí tenés alguna opción, separar eso en dos predicados. Bueno, entonces acá Franco lo que propone es analicemos esto pensando que estos dos menores seguidos en realidad es una conjunción de dos cosas. Entonces nos estamos preguntando si esto es equivalente a esto otro. Entonces, fíjense que una parte de la conjunción, ¿están de acuerdo ahora en esta equivalencia vertical? Esto era una pregunta. Entonces, la primera pregunta que les hago es, esto, poner 0 menor a i menor todo seguido a no sé qué, es lo mismo a poner 0 menor a i y menor a no sé qué. ¿Sí? Y fíjense que la segunda parte de la conjunción no la estamos dejando tal cual. Entonces, lo único que nos tiene que preocupar es si solo veamos si 0 menor a i es equivalente a 1 menor o igual a i. ¿Hola? Sí, Sí, yo ya lo entendí. ¿Y están todos de acuerdo en que esta equivalencia vale? Yo sí. Sí. Yo también. Yo no entiendo qué las hace equivalentes. Bueno, pensemos, ¿qué sería un contraejemplo para esto? Es decir, ¿cómo esto podría ser falso? Esto es falso si encontramos algún valor de i que sea mayor a 0 y que no sea menor o igual a 1, mayor o igual a 1, o si encontramos un valor para i que sea mayor o igual a 1 y que no sea mayor estricto que 0. Pero estamos en los naturales, ¿no? Si estuviéramos en los racionales, por ejemplo, o en los racionales, podríamos decir un medio. Bueno, si i vale un medio, es cierto que un medio es mayor estricto que 0 y que no es mayor o igual a 1. ¿Sí? Pero estamos en los naturales, es decir, los naturales son 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, 0 no es mayor a 0, así que no es un contraejemplo válido, si vamos de izquierda a derecha, y tampoco es un contraejemplo válido si vamos de derecha a izquierda, porque 0 no es mayor o igual a 1. Ahora, el siguiente número que podríamos pensar que es un contraejemplo es 1. Se puede como para... ¿Cómo? No, iba a decir de que se podría hacer que 1 menor o igual que i es como 1 igual a i o 1 menor que i, y con eso hacer algo para probarlo, pero más para... El compañero dice que
el menor igual, como vimos antes, es el menor igual lo podemos pensar como una disyunción. Entonces, lo que estamos diciendo que i es mayor a 0 si i es mayor a 1 o si i es igual a 1. Ahora, ¿sigue habiendo dudas sobre la equivalencia de esta? No, está bien, gracias. Bárbaro, buenísimo. Entonces, permítanme olvidarnos de todo eso y simplificamos el rango. Y esto lo cambiamos por 1 menor o igual y todo el resto queda igual. Y ahora vamos a hacer una manipulación parecida. Básicamente vamos a usar esta otra observación. Vamos a usar la observación que i es menor o igual a mayor o igual a 1 y menor a i más ns. Lo que podemos hacer es restar 1 a todos a todos estos componentes, ¿sí? Entonces esto nos queda 0 menor o igual a i menos 1 menor a el cardinal de ns. Profe, ¿y para qué hace eso? Todavía no es lo que voy a hacer. Quiero llegar a algún lado con esto. Fíjense un poco pero si yo hago esto en el rango, ¿sí? Si yo hago esto, lo que puedo hacer es decir que tengo que... No, perdón, me desdigo. Mejor me desdigo. Lo que vamos a hacer ahora es analizar qué posibles valores puede tener i en una lista concreta. Pensemos la lista vacía, como siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores puede tomar i en este rango? Nos estamos fijando en este rango. ¿Qué valores puede tomar i? Hola. Profe, ahí están escribiendo en el chat. Ah, bien. Y dicen 0, 1, ninguno. Y Estoy diciendo 0 las opciones. y 1. Analicemos si i puede ser 0. ¿I puede ser 0 en este rango? No. No puede ser 0 porque tiene que ser mayor o igual a 1. Así que i no puede ser 0. Y como ns es la lista vacía, solo puede ser 1. ¿Sí? Bien, pero estaba bien lo que quería hacer antes. Perdón, vamos a poner esto. Disculpen la desprolijidad. Y por aritmética sabemos que eso es igual a hacer esto, a restar 1 en cada parte de la desigualdad. ¿Sí? Entonces nos queda que estas desigualdades en cadena son equivalentes. Entonces, de vuelta, cambio el rango por 1 equivalente, por esa justificación, y me va a quedar esto otro. Y fíjense que este cambio de
del rango que hice solo tiene que ver con una cuestión aritmética. Pero si yo estoy considerando los valores de i, fíjense que acá hay como un cambio en la forma de calcularlo. Si me pregunto por los valores que tiene i, hay como una indirección. Me estoy preguntando por los valores... tengo que pensar los valores de i, pero cuando el rango tiene i en una función, digamos. Le estoy restando 1 a cada posible valor. Entonces, si de vuelta considero la lista vacía, ¿qué valores posibles tengo? Bueno, tengo que ver qué valores de i hacen que i menos 1 sea menor a 0, menor a 0. ¿Por qué esto me queda así? ¿Por qué debe quedar? ¿Cómo? ¿Por qué debe quedar? Perdón, sí, en realidad voy a cambiar un poco, disculpen, nuevamente la improlijidad. ¿Rango vacío, profe? Perdón la pregunta. Sí, no, me estoy haciendo lío yo y quiero revisar mis notas de clase. Bien, sí. En mis notas de clase voy a usar un teorema que después vamos a justificar. Entonces, acuérdense que antes había marcado con 2 estrellitas rango vacío. Acá también debería haber escrito, señalado que era otro axioma. Y el cambio de variable, acá vamos a dejar esto así. Y ahora explico qué es el cambio de variable. El cambio de variable es un teorema que podemos probar, pero no nos vamos a preocupar por probar. Quien quiera verlo puede verlo en el libro, que nos va a decir, si vos tenés una función biyectiva, ya veremos qué significa, o ya saben qué significa eso, vos podés cambiar todas las ocurrencias de la variable cuantificada por aplicar esa función a la variable cuantificada, todas las ocurrencias en el rango y en el término, y la expresión va a seguir siendo igual, ¿sí? Entonces acá la función que estamos haciendo, cambio de variable, con a f de x, es x más 1. Y fíjense que la función inversa, como pedimos que f sea biyectiva, tiene que tener una función inversa. La función inversa es restar 1, ¿sí? Entonces, yo estoy cambiando todas las ocurrencias de i, tanto en el rango como en el término, por el valor de f en i, ¿sí? Entonces, acá teníamos i e i, y a esas dos ocurrencias las cambio por i más 1. Y ahora sí podemos simplificar. Y fíjense, voy a empezar a simplificar por el término. Si yo estoy indizando una lista que tiene un elemento agregado por adelante con i más 1, por la definición recursiva de indizar. ¿Cómo? Ahí no habría que usar paréntesis por la precedencia. Bueno, usemos paréntesis por la precedencia.
No, yo digo, porque ahí, no sé si no se lee Está bien, está bien, como está bien. el elemento número i sumado 1. Claro, o sea, lo que dice que tendría que poner entre paréntesis i más 1. Bueno, Claro, Eso. ahí va. el otro, bueno, sí, es la única forma de interpretarlo al n seguido de ns. Bueno, no es la única forma, ¿no? Porque NS podría ser una lista de listas, entonces estoy agregando un elemento a la... Pero... lo que me interesaba es que analicemos esta indización, es decir, estamos tomando el elemento i más 1, iésimo más 1, o i más unésimo, de la lista n seguido de ns. Eso, por la definición recursiva de indizar, es tomar el elemento iésimo de ns, perdón. Así que nos queda eso. Y ahora vamos a sí hacer la aritmética que proponía antes, que era la siguiente. 1 menor o igual a i más 1 menor a 1 más cardinal de ns, eso es equivalente, y ahora sí, restando 1 a todos los términos, me va a quedar algo más razonable. Que i está entre 0 y el cardinal de ns. ¿Sí? Entonces, por aritmética puedo cambiar el rango por este otro. Ajá. Y fíjense que ahora tenemos una expresión, esta expresión cuantificada, que justamente tiene la forma de la hipótesis inductiva, del lado derecho de la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva nos decía que todos pares de ns, el programa, la función que estamos despejando, todos pares de ns, es equivalente a esta expresión cuantificada. Entonces podemos justificar ese reemplazo por hipótesis inductiva y nos queda par de n y todos pares de ns. ¿Sí? Y así, fíjense, esto es una conjunción que en Haskell lo podemos programar con el doble ampersand, de una función que ya asumimos que la tenemos definida y es un programa, y una llamada recursiva a todos pares en un argumento más chico que con el que habíamos empezado, que era n seguido de ns. Entonces, eso nos da lugar a la segunda cláusula de la función de todos pares. Y no es otra cosa que lo que acabamos de encontrar. Profe, disculpe. Sí. ¿Qué pasó con esa última equivalencia de 1 más abajo? Creo que. Ahí voy, perdón. Sí. Quiero indicar otra cosa que hicimos. ¿Cuál equivalencia? La de 1 menor o igual que 1 más. Esa. ¿Esta? Fíjate que hay alguien, todos estamos de acuerdo con esta equivalencia, ¿no? Sí, lo que hace es restarle miembro a miembro 1 y queda 0 y en ese. Exactamente. Y entonces fíjate que cambiamos este rango, como este rango es equivalente por esa observación que hicimos al costado a este otro rango, por Leibniz podemos cambiar el rango. ¿Estamos de acuerdo? Ah, perfecto. No me había dado cuenta que yo usaba Leibniz ahí. Y entonces con lo que terminamos es con un programa recursivo, pongamos juntando todo, tenemos que todos pares
es una función de int en bool y que tiene dos cláusulas. Y ahora lo voy a escribir en Haskell. Todos pares. Profe, antes de que lo escriba en Haskell, perdón, si puede volver a explicar un segundo el cambio de variable que hizo más arriba. Porque ahí preguntaron y yo tampoco lo entendí muy bien. Cómo Bueno, le da el... la idea del cambio de variable es, si yo estoy analizando los posibles valores, con el rango analizábamos o veíamos los posibles valores que podía tomar la variable i, ¿sí? Y después me voy a centrar en esta, antes de hacer el cambio de variables. Y después estoy usando, pensemos de vuelta en el sentido operacional que tenían las expresiones cuantificadas. Calculaba los posibles valores que tenía i en el rango, veía o simplificaba el término en cada uno de esos posibles valores y combinaba cada uno de esos valores con el operador binario asociado al cuantificador. Lo que nos propone el cambio de variables es decir, mira, vos podés analizar el valor de la variable, los posibles valores de las variables en un conjunto distinto o haciendo una modificación a esos posibles valores, siempre y cuando esa modificación también la lleves al término. Por ejemplo, si yo veamos a ver, ejemplos sencillos de cambio de variable. Si yo pienso en la sumatoria de i de 0 menor o igual a i menor a 3 de i, esto, lo que digamos, el cambio de variable me dice es, bueno, vos podés considerar los valores de cuando i más 1 está entre 0 y 3, pero como desfasaste los posibles valores de i, no te estás fijando en los valores de i, sino en los valores de i más 1, bueno, también ten en cuenta ese desfasaje que hiciste en el rango en el término. ¿Sí? Entonces, veamos qué estamos sumando acá. Acá estamos sumando 0, más 1, más 2. ¿Sí? Y acá, ¿qué estamos sumando? ¿Cuáles son los posibles valores? Los posibles valores para i, bueno, son 0, 1 y 2. Pero lo que estoy sumando en realidad es... perdón, esto está mal, ¿no? Esto es menos 1, 0 y 1. Estos son los posibles valores para i. Mientras que los posibles valores para i, pero lo que estoy sumando es i más 1. Entonces acá pongamos i pertenece a este conjunto. Vamos a hacerlo mejor. Acá tenemos que i pertenece al conjunto 0, 0, 1, 2. Del otro lado tenemos que i pertenece al conjunto 1, 0 más 1. Y acá estamos sumando los valores de i, es decir, 0 más 1 más 2. Mientras que de este lado, lo que estamos sumando es para cada uno de estos valores de i más 1. Es decir, estamos sumando menos 1 más 1, más 0 más 1, más 1 más 1. Obviamente, estas dos cosas son iguales. ¿Se ve el cambio de variable en este contexto más sencillo? Sí. Yo sí, ya lo entendí.
Bueno, esto siempre lo vamos a poder hacer si tenemos algunas condiciones, si se satisfacen algunas condiciones. Básicamente lo que tiene que suceder es que la función que estamos aplicando al hacer el cambio de variable sea biyectiva. ¿Por qué tiene que ser biyectiva? Y esto es un poco algo que pensaba explicar quizás la próxima clase ya. Porque si no es inyectiva, es decir, habría dos valores de este conjunto que llegan al mismo valor de este otro conjunto, estaría perdiendo uno de esos valores en la combinación, ¿sí? Y si no es surjectiva, en este conjunto estaría sumando algún valor más que acá no va a estar, porque no hay ningún valor en este conjunto que llegue a ese valor al cual no llega la función. Pero ya vamos a volver al cambio de variable. Entonces, lo que decíamos es que habíamos transformando o probando el predicado CP para todas las listas, usando inducción en listas, habíamos encontrado un programa, una función, todos pares, que nos hacía satisfacer el predicado y que tenía estas dos cláusulas. Y ahora escribiéndolo en Haskell. Entonces, la primera cláusula era que para la lista vacía era true, y para la otra era la llamada recursiva de todos pares, conjunción par del primer elemento. Bueno, y los axiomas que usamos en esta derivación son rango vacío. Este no lo usamos. No lo usamos. Este sí lo usamos, término constante. Hicimos partición de rango y cambio de variable. Entiendo que ustedes ya vieron, por lo que me dijeron en introducción a los algoritmos, al menos estos cuatro axiomas, así que con eso deberían poder hacer una buena parte de los ejercicios, creo que hasta el ejercicio 12 seguramente. La clase que viene vamos a justificar intuitivamente o tratar de darle intuición a los axiomas, así como intentamos hacerlo con el rango vacío, y ver algunos axiomas más para expresiones cuantificadas. Y por otro lado vamos a seguir viendo algún otro ejemplo de derivación de programas. ¿Alguna consulta, duda? Profe, le quería pedir disculpas por si las dudas pensó que le estaba faltando el respeto, no era mi intención. No, en ningún momento sentí que nadie faltó el respeto. Y prefiero que corran el riesgo de faltarme el respeto y que intervengan, y no que por algún temor de que me van a faltar el respeto no participen. Es posible que yo haga preguntas y cambie los tonos de la voz un poco para que no sea tan aburrida la clase. Solamente eso. Y está perfecto que ustedes también tengan exclamaciones de sorpresa y usen palabras fuertes si vale la pena para la ocasión. Tengan cuidado con las expresiones de sorpresa en ASCII nomás. Bueno.
Yo no estoy viendo el chat, así que no me imagino cuáles son. Si no hay ninguna cosa más para esta instancia de teórico, pasamos al práctico, a los prácticos. Adiós. Y por favor, salgan todos de esta sala, porque si no, si queda alguien en la sala, la grabación continúa y dura 6 horas. ¿La puede